muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros seguidores desde Canadá hasta el sur de Chile, a nuestros seguidores aquí en Europa y a cuantos entiendan el idioma de Cervantes a lo largo del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Comenzamos hoy, estimado oyente, una nueva serie de programas expositivos, a lo largo de los cuales estudiaremos concretamente el importante capítulo 9 del libro de Romanos. Sí, ha oído bien, el famoso capítulo 9 de Romanos. Será un viaje largo de varios programas, donde estudiaremos en cada encuentro fundamentalmente dos áreas. Primero, estudiaremos el área de enseñanza personal que será útil para su vida diaria. Y segundo, estudiaremos la importantísima enseñanza doctrinal que hay en este capítulo. No hay nada más fascinante en el estudio de la palabra de Dios, estimado oyente, que sumergirse en ella como en un arrecife de coral y admirarse en sus profundidades de las maravillas que hay escondidas en sus páginas. Así que aproveche esta oportunidad, estimado oyente, de sumergirse con nosotros en las profundidades coralinas de esta parte del arrecife de la palabra de Dios. Le regalaremos este estudio intenso, expositivo, teológico y exegético de este importantísimo y polémico capítulo de la palabra de Dios. Compare, estimado oyente, compare luego lo que enseñamos en este programa con lo que se enseña por ahí sobre Romanos capítulo 9. Use la razón, tómese tiempo, medite con nosotros y haga de vereano, porque en ello le va a la vida. Bien, habiendo dicho esto, y como el tiempo corre, prepárese entonces y preste atención, porque iremos rápido en el viaje de este programa. Entremos entonces en el análisis y comentario de los primeros 5 versículos de Romanos capítulo 9, empezando por el versículo 1, donde Pablo dice: «Ante el Señor digo la verdad, no miento, y además mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, también me confirma que digo la verdad». Pablo va a decir cosas muy importantes en este capítulo, estimado oyente, muy importantes en el área doctrinal. Así que con solemnidad, Pablo, poniendo al Señor por testigo, y en lenguaje del día de hoy como si dijera: «Os doy mi palabra solemnemente de que lo que diré es solo la verdad y nada más que la verdad delante de Dios». Es decir, es un lenguaje jurídico tal como se hace en cualquier sala de justicia del día de hoy. El lenguaje de Pablo es el lenguaje jurídico de aquella época. De la misma manera, estimado oyente, esto nos enseña a todos, y especialmente a los líderes, a tener temor y cuidado con lo que usted va a enseñar ante los demás, porque lo que diga o lo que enseñe, delante del Señor lo hace. Y nosotros también con esta misma actitud de Pablo ante el Señor, ante los demás, y con la conciencia en paz, enseñaremos e interpretaremos para usted exactamente lo que Pablo enseñó en su día en este capítulo 9 de Romanos. Dios ha diseñado la conciencia como un instrumento donde queda todo grabado en usted para el día de su juicio. La conciencia es como un disco duro donde se guarda todo lo vivido. Por lo tanto, tenemos aquí 2 elementos que son testigos de lo que sale por la boca de cada uno de los hombres: el oído del Señor y la propia conciencia de cada uno que lo graba todo. Por ejemplo, si usted ha prometido algo, si usted ha dicho cosas mal dichas, si usted ha dicho palabras sucias, palabras malas, calumnias, mentiras, engaños, si usted se ha vengado con su boca, si usted ha roto su promesa de fidelidad en su matrimonio, dada el día del casamiento,
si usted enseña doctrinas erradas y un largo etcétera, todo eso lo está haciendo usted delante del oído del Señor y a su vez queda grabado en su conciencia. Así que tema y tiemble, estimado oyente, tema y tiemble, estimado predicador, con lo que usted habla y enseña a los demás. En este pasaje aprendemos que Pablo va a enseñar algo solemne, algo teológico, algo doctrinal, y por eso él mismo dice que va a tener cuidado con lo que dice, porque lo hablará delante del Señor y quedará grabado en su conciencia. Esta es la gran enseñanza de este versículo 1, donde Pablo nos da los dos elementos teológicos que nos juzgarán: la conciencia de uno y el oído del Señor. El oído del Señor y la conciencia de uno. Dos testigos contra nosotros mismos. Así que si su vida está llena de mentiras, incumplimiento de promesas, enseñando mala doctrina a los demás, si usted es un predicador que no está conforme plenamente con la doctrina que enseña, si usted es de los que dice y no hace, o usted dice una cosa por otra, entonces tenga cuidado, estimado oyente, porque el Señor lo ha oído todo y su conciencia es su disco duro donde usted deja grabado todo lo que usted dice en su vida para el día de dar cuentas ante el Señor. ¡Ay de aquellos predicadores líderes mentirosos que enseñan mala doctrina a los hombres! El Señor los escucha y su conciencia será testigo un día en su contra. Ahora, ante esto, si usted es culpable de haber dicho o haber enseñado algo errado, la solución para estar limpio delante del Señor y limpia su conciencia antes de que el Señor le quite la vida es la conversión por medio del Evangelio, para limpiar sus pecados de su conciencia. En resumen, antes de enseñar y antes de hablar, piénselo dos veces, estimado oyente, porque eso tendrá repercusión eterna. Bien. Habiendo analizado la enseñanza del versículo 1, pasemos entonces al versículo 2. Entremos en el análisis y comentario del versículo 2, donde Pablo dice: «Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis hermanos judíos, los que son de mi propia raza». Ahora, la pregunta automática que surge al leer este texto es: ¿por qué Pablo se sentía triste? ¿Por qué? Bueno, lo que produce la tristeza de Pablo, él mismo lo va a desarrollar en todo el capítulo 9, pero como adelanto le digo, estimado oyente, que la razón del dolor y la tristeza de Pablo en su corazón es, primero, por causa de la ceguera y dureza espiritual de los judíos, y segundo, por haber rechazado al Mesías. De la misma manera, estimado oyente, así nos sentimos nosotros desde este ministerio hacia todos los ciegos religiosos del día de hoy que, al igual que los judíos en los días de Pablo, no ven la falsedad de la iglesia donde están, no ven el verdadero evangelio que les damos cada semana, y en su orgullo prefieren quedarse cómodamente en su religión y en su iglesia, siendo que eso les causará condenación. Y eso es lo que también a nosotros nos hace sentir profunda tristeza y continuo dolor en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Sentimos dolor por la gente ciega que se pierde, y en su orgullo no recibe la verdad que le damos en este canal semana a semana. Nos sentimos identificados con el dolor y la tristeza de Pablo cuando vemos tanta cantidad de gente tan ciega, dejándose llevar, engañar y seducir por los pastores falsos del pueblo latinoamericano, que por causa de su miseria material causada por los políticos corruptos, el pueblo en miseria cae luego en las garras del engaño materialista de los pastores corruptos del día de hoy, que son peores que los políticos. Por eso nos duele ver así la sociedad hispanoamericana, y luchamos tenazmente tanto por difundir la verdad, porque vemos y sentimos lo mismo que Pablo sentía por los judíos: tristeza ante el panorama espiritual hispanoamericano del día de hoy. Pablo gemía por la ceguera de los judíos ciegos en su religión, y nosotros gemimos el mismo dolor por las personas ciegas en su religión moderna de hoy. Católicos romanos, adventistas legalistas,
pentecostales sentimentalistas, calvinistas deformados y una lista enorme de sectas y religiones que usted tiene en la descripción del vídeo. Tenemos el mismo sentir de Pablo por usted, estimado oyente, porque somos paulinos y por eso trabajamos intensamente por usted. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 3 que dice: «Hasta yo mismo desearía ser maldito y separado de Cristo por ellos». Bueno, la frase es intensa, eso sin duda. La frase parece noble, parece altruista, parece buena. Es una frase difícil en la Biblia, todo hay que decirlo, pero estudiándola detalladamente, es como que aparentemente dijera: «Señor, maldíceme a mí y sepárame de ti, para que los judíos sean benditos y se salven». Bueno, sinceramente, estimado oyente, nos parece una presunción orgullosa y errada de Pablo. Un error muy similar al que un día Moisés dijo también por causa de Israel en Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando Moisés dijo: «Oh Yahvé, quítame del libro por este pueblo». Pero parece que Pablo no hizo caso ni aprendió de ese fallo presuntuoso de Moisés. Y Pablo volvió a caer en el mismo error que hizo Moisés. Y decimos error porque el Señor le negó a Moisés su pedido. Por lo tanto, eso infiere que no fue algo bien dicho de parte de Moisés. Por eso el Señor se lo negó. Creemos que Pablo conocía este texto de Moisés, pero no aprendió esta lección de Moisés. Y aquí, en su arrogancia, en su fallo de carácter, en su presunción de líder, Pablo pide algo que el Señor tampoco le dio. No se puede perder, ni quitar, ni cambiar la salvación por otro, estimado oyente. Eso es absurdo. Este error de Pablo nos enseña a nosotros, los líderes, a tener mucho cuidado con lo que hablamos en público y cómo decimos las cosas a la gente, tal como decíamos al inicio de este programa. Es una falsa piedad y un fallo de su carácter decir cosas así como las que dijo Pablo. Nosotros lloramos por los perdidos, trabajamos intensamente por los perdidos, llevamos en el corazón a los perdidos, damos nuestra vida física por los perdidos, gastamos y nos desgastamos por ellos. Pero, perder la salvación eterna por causa de un perdido que en su libre albedrío decide neciamente rechazar la verdad, no nos parece correcto ni justo de parte de Pablo. Más bien suena como una autoconmiseración y un fallo grave de su carácter. Yo no daría mi eternidad por un impío, estimado oyente. Damos la vida física aquí en la tierra. Les damos aquí todo lo que tenemos, pero no le damos nuestra vida eterna a un impío. No se lo merece. El impío no valoraría incluso ese intercambio. Es problema del inconverso si en su libre albedrío rechaza la verdad aquí en la tierra. ¿Voy a perder mi eternidad por culpa de un necio impío? No. Fíjese bien en esto que voy a decir ahora, estimado oyente. Ni Cristo mismo hizo eso por los impíos. Jesús fue condenado, pero temporalmente por los impíos. Él no fue condenado para siempre. Solo fue maldito por 3 días. Él sabía que iba a resucitar al tercer día. Pero Pablo se creía más héroe que el mismo Señor Jesús, porque Pablo pide ser maldito para siempre por los necios judíos. Eso fue pecado de autoconmiseración de Pablo, y eso nos enseña que Pablo, aun siendo un grandísimo hombre de Dios en teología, como lo veremos en este mismo capítulo, también tuvo sus fallos de carácter que nos enseña a nosotros, de los cuales aprendemos nosotros los líderes del día de hoy. En resumen de este versículo, tomando ejemplo de Pablo, nuestra meta y su meta, estimado oyente, es hablar tanto lo personal como lo doctrinal de forma cuidadosa y perfecta. Esa es la enseñanza de este versículo. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 4 y parte del verso 5 que dicen: de los israelitas es la adopción,
la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y por medio de ellos vino el Mesías. Este versículo, estimado oyente, nos está hablando claramente de que Dios ha elegido a Israel para una función, venir el Mesías. Por eso dice, por medio de ellos. ¿Sí? ¿Ha oído bien? Ese es el tema teológico, doctrinal y central del capítulo 9 de Romanos. Hablar de la elección de Israel para una función, no para salvación. Escuche bien esto, estimado oyente y estimado calvinista. El punto central de Romanos capítulo 9 es la elección de Dios sobre Israel para una función, no la elección soberana incondicional de Dios sobre algunos predestinados para salvación. No. Aquí se establece la base del resto del capítulo 9, en el que Dios elige personas o pueblos para una función. Pero Dios no está hablando aquí, ni en todo el capítulo 9, de elección incondicional o predestinada para salvación. No. No se ve eso por ningún lado del capítulo 9, sino que más bien Pablo está hablando de la elección para una función. Lo repetiremos hasta el cansancio. Eso es lo que está diciendo en este caso de Israel, con la elección de Jacob como elegido para la función de la línea mesiánica, dejando de lado a su hermano Esaú. Esto es lo que no ven los ciegos calvinistas en este capítulo 9 de Romanos. Todos esos privilegios funcionales que hemos dicho antes, que dice el verso 4 y 5, son privilegios que Dios le dio a Israel para que fuera el pueblo elegido para la función, escuche bien, para la función de preparar la venida del Mesías. Pero, a pesar de ser Israel elegido para la función de traer el Mesías, sin embargo, Dios no los eligió forzadamente para salvación. Primero, porque es evidente que Israel rechazó la salvación de forma deliberada. Y segundo, porque la salvación es por medio del libre albedrío que Israel no usó. Israel usó el libre albedrío, pero para negar el Mesías. Es decir, dicho desde otro ángulo, Israel es la bofetada para los calvinistas, porque Israel fue elegido por Dios para una función, traer el Mesías. Pero Israel rechazó deliberadamente en su libre albedrío la salvación del Mesías. Ahí se ven claramente las dos cosas diferenciadas. Dios no salvó ni a la nación ni a los individuos de Israel para salvación. Eso quedó en manos de ellos en su libre albedrío. En el capítulo 9 solo se ve el camino, el proceso por el cual Dios elige a Jacob para que por su descendencia viniera el Mesías. Pero eso no es elección para salvación, es elección para una función. De hecho, vemos que la gran mayoría de la nación de Israel se perdió. Y Jesús mismo lo dijo 2 veces. Primero cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise y tú no quisiste. Mateo capítulo 23, versículo 37. Y segundo cuando dijo, no queréis venir a mí para tener vida. En Juan capítulo 5, versículo 40. Entienda bien esto, estimado oyente. De salvación no se habla en Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 se habla de cómo Dios eligió a quien quiso, tanto a nivel de nación como a nivel de una persona, para función, para traer el Mesías. Por lo tanto, en Romanos 9 no se habla de la elección incondicional para salvación, como dicen los calvinistas. No. Se habla de elección incondicional, pero para una función. ¿Puede ver la diferencia de elecciones? El capítulo 9 jamás está hablando de elección de Dios de unos pocos para salvación de forma predestinada, como dicen los calvinistas. No, eso no existe aquí ni en la Biblia. Lo enseñaremos y lo demostraremos versículo a versículo en el estudio expositivo de todo el resto de este capítulo 9 para derribar el falso calvinismo de la elección incondicional. No existe en ninguna parte de la Biblia la elección incondicional de Dios para salvación de algunos pocos hombres. Lo que existe en la Biblia es la elección de Dios para una función. Eso sí existe,
y nadie se pudo negar jamás a ello. Tal es el caso de Faraón, el caso de Moisés, el caso de Jonás o el caso de Jacob mismo y un largo etcétera. Todos estos no pudieron negarse a la función que Dios les dio en la tierra. Cuando Dios elige a alguien para una función, le guste o no le guste, Dios se lo impone y la persona lo cumplirá y punto. La doctrina calvinista de que Dios elige a unos pocos según su soberana decisión para salvación es falsa. Los calvinistas confunden la elección de Dios sobre algunos hombres para hacer una función. Eso lo confunden con la elección de Dios de algunos hombres para salvación. La doctrina de la elección incondicional de Dios para salvación, como parte de las doctrinas de la gracia, es más bien una de las doctrinas de la desgracia inventadas por los reformados. No existe tal cosa como las doctrinas de la gracia inventadas por los calvinistas. Que conste en acta. En este versículo hay una lista de privilegios, pero todo eso eran solo privilegios que Dios eligió dárselos solo a Israel como funciones y como anticipo de la venida del Mesías. Israel pudo salvarse como nación si hubiera creído y recibido el Mesías en su libre albedrío. De la misma manera que Nínive recibió en su libre albedrío a Jonás como Salvador. ¿Se había dado cuenta de esto, estimado oyente? Si Israel hubiera usado de forma individual su libre albedrío, creyendo en el Mesías, como lo hizo Nínive con Jonás, entonces Israel se hubiera salvado. Pero no lo hicieron, sino que deliberadamente en su libre albedrío, Israel rechazó al Mesías para salvación y aún encima lo entregaron a la muerte. Esta es la tristeza que Pablo habla a lo largo de todo este capítulo 9 de Romanos. Israel y Nínive son una bofetada para los calvinistas. Israel rechazó deliberadamente la salvación de Jesús, y Nínive recibió deliberadamente la salvación de Jonás. ¿Puede ver el punto? Así que ahí se ve perfectamente nuestra tesis teológica. Punto número 1. Dios elige soberanamente para funciones a quien quiere, pero punto número 2, la salvación es de cada uno en su libre albedrío, sean personas o naciones. Esta es la enseñanza general que hay en el capítulo 9 y que los necios y retorcidos calvinistas no quieren ver. Y en los siguientes versículos que estudiaremos en esta serie, aún demostraremos más y mejor, versículo a versículo, la falsa doctrina calvinista. Así que, cuando un calvinista le saque a usted Romanos capítulo 9 para defender la doctrina de la elección incondicional de Dios o la supuesta predestinación en la salvación, enséñele usted que Romanos capítulo 9 no habla de salvación, sino que habla de elección para una función. Que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy y la última parte del versículo 5 que dice: Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En este estudio expositivo, analizando frase a frase y versículo a versículo este capítulo, nos encontramos ahora con otra enseñanza de uno de los muchos y muy claros pasajes de la Biblia donde se muestra contundentemente la divinidad del Señor Jesús, el Mesías. Cristo es la palabra griega que significa Mesías, y Mesías es la palabra judía que significa Cristo, y ambas significan el enviado. Ahora, escuche esto. Dios es plural, estimado oyente. Dios es una familia de varios miembros, y de esa familia divina, quien vendría a la tierra a hacer el evangelio de salvación fue el Hijo, y eso fue decidido en el Consejo Eterno entre los tres seres divinos. En este pequeño pasaje se nos dice que la segunda persona de la familia divina, Cristo, es la persona divina que vino a la tierra, se hizo hombre
y realizó la función de la salvación por medio de la función del pueblo de Dios. Israel hace su función, traer a Cristo, y Cristo hace su función, traer la salvación para los hombres. Las dos funciones que se entrelazan en este capítulo, la función de Israel y la función de Cristo. Es decir, en el cielo, en el consejo eterno, se decide que la función de la salvación la hace el Hijo, y también se decide que la función de recibir el Salvador la hace el pueblo de Israel. Así de sencillo. Aprenda esto, estimado calvinista, las dos funciones que hay en el capítulo 9 de Romanos. Ahora, a propósito de la divinidad del Señor Jesús en este versículo, las 4 siguientes razones que daremos son 4 razones contundentes que demuestran la divinidad del Señor Jesús. Así que preste atención y apunte. Razón número 1. Si Jesús no fuera divino, no podría darnos una salvación eterna, porque solo alguien eterno como Dios puede darnos una salvación eterna. Es pura lógica, estimado oyente. Por lo tanto, si el Señor Jesús, el Cristo, no fuera Dios, tendríamos una salvación limitada y temporal, no eterna. La Biblia dice contundentemente en Hebreos capítulo 5, versículo 9, que Cristo es el autor de salvación eterna. Por lo tanto, los falsos testigos de Jehová quedan derribados porque ellos dicen que Jesús es un ser creado por Dios. Pero eso les genera a ellos un problema teológico ante Hebreos capítulo 5, versículo 9. Porque si Jesús es un ángel, como dicen los testigos, entonces la salvación no sería eterna y habría que repetir cada tanto tiempo el sacrificio de salvación porque un ángel es un ser creado. Y como ser creado no puede dar salvación eterna. Así como en el Antiguo Testamento un cordero tenía caducidad de 1 año, y luego había que repetir otra vez el sacrificio de otro cordero cada año, por ser un ser creado y limitado, de la misma manera, estimado oyente, así sucedería si Jesús fuera un ser creado, un ángel como dicen los testigos. Su salvación no sería eterna. Estaría en contradicción con Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habría que repetir el sacrificio cada poco tiempo. Sin embargo, el mismo libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice que Cristo hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Eso implica que Jesús es Dios y eterno. Y así la secta de los testigos de Jehová queda derribada y aplastada. Son unos herejes con doctrinas de demonios. Jesús es Dios. Razón número 2. Si Jesús no fuera Dios, que lo es, no podría perdonar los pecados de los hombres como él mismo dijo en Marcos capítulo 2, versículo 10. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Así que, nuevamente, con este sencillo argumento, demostramos la divinidad de Jesús. Razón número 3. Si el Señor Jesús no fuera parte de Dios y no fuera divino y eterno, estaríamos adorando a una criatura cuando lo honráramos, le cantáramos o nos postráramos ante Él para darle adoración, gracias y alabanza por tan grande salvación eterna. Y eso sería pecado de idolatría, estimado oyente. Pero Jesús nunca rechazó la adoración. Por el contrario, se ve claramente en el Nuevo Testamento la adoración de sus cercanos, como en Mateo capítulo 28, versículo 9. La adoración de los magos en Mateo capítulo 2, versículo 2. Y lo vemos también en Hebreos capítulo 1, versículo 6, donde dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Por lo tanto, vemos que todo ser creado del universo, hombres, mujeres y ángeles, adoran y adoraron al Señor Jesús. Y eso evidencia contundentemente, es Dios bendito por los siglos. Amén. Aleluya.
Pasemos ahora a la cuarta y última razón, la razón número 4. El Señor Jesús es Dios por la sencilla razón teológica de que, si Cristo Jesús no fuera Dios, entonces Él no podría absorber toda la ira y la justicia divina porque le desbordaría, con lo cual no podría ser nuestro sustituto eterno. La copa derramada de la ira eterna y su justicia eterna derramada por el Padre en el Calvario fue absorbida totalmente por la copa del Señor Jesús, el cual la recibió, la bebió y la absorbió totalmente. De una copa a otra copa. Queda así demostrado que Cristo es Dios. Por estas 4 razones irrefutables, estimado oyente, demostramos que los unicitarios quedan derribados, los testigos de Jehová quedan derribados, y la triunidad y la divinidad del Hijo se entrelazan como doctrinas básicas fundamentales en la salvación, doctrinas que Dios demanda de usted para su salvación. Rechazar esto es rechazar la esencia de Dios e ir camino de la condenación. Intenso inicio de esta serie, estimado oyente. Intenso inicio que le hemos dado al estudio de hoy para usted y que continuaremos teniendo a lo largo de toda la serie de estudios para que usted tenga una enseñanza magistral del tema del capítulo 9 de Romanos. No se lo pierda. Mucho estudio y mucho viaje nos queda aún por delante. Acompáñenos. Estudie cada semana con nosotros este importante capítulo 9 de Romanos, muy importante para su salvación. Prepárese aquí para derribar la mentira de las sectas que nos rodean y cada semana esté con nosotros en el estudio expositivo de las profundidades coralinas de esta parte fascinante de la palabra de Dios. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo programa del día de hoy en el primer mensaje de la serie de Romanos capítulo 9. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. Tiene el correo en pantalla. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de hoy? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo encuentro en esta serie, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.